Es diputada del Frente de Izquierda. ¿Qué pensás que pasó? Porque hay que decir que Cristina reconoció que ustedes eran parte de lo que estaban en la manifestación afuera, pero la propia Cristina dijo, bueno, el 99% de los que estaban protestando de manera pacífica. ¿Qué pensás que pasó ahí? Mira, primero te aclaro, yo estaba adentro, porque No, ya sé. claro, justo en ese momento creo que estaba por intervenir o interviniendo, entonces no es lo mismo que en otras manifestaciones que te puedo decir, yo estaba afuera, diciembre del 17... porque me asombra el razonamiento de Larreta que dice rompieron una lamparita y ya tiene los cálculos económicos. Él en diciembre del 17 con la policía le hizo perder el ojo a varias personas y eso también tiene un enorme valor que para el gobierno de la ciudad nunca entra en sus cálculos, ¿no? Mira, primero te quiero decir, yo no comparto lo que ocurrió, no participamos como precisamente vos mencionabas y además fuimos perjudicados. La columna del Frente de Izquierda estaba sobre Callao. Claro, sobre el otro lado, si vos tenés los dos puntas del Congreso, sobre el otro lado. Y fuimos perjudicados también porque lo que apostábamos era una movilización sumamente masiva que se estaba construyendo. Te pongo un ejemplo de recién, vine con un amigo hasta el canal y me dice, yo pensaba ir cuando saliera del trabajo y escuché lo que pasaba y no fui. Entonces, nosotros apostábamos nuevamente, pensá que es la tercera movilización, hubo una el 11 de diciembre, otra el 8 de febrero y esta era la tercera, a la masividad y ya era muy masiva esa hora. Entonces la decisión de estas personas, la verdad que contribuyó, los hechos empiezan a escucharse en los medios de comunicación, a que no se acercara nadie más. ¿Te asombra lo de las vallas, que no hubiera vallas sobre Irigoyen? Me asombra que no se haya aclarado. D'Alessandro dice, me dijeron que no ponga. ¿Quién le dijo? Vos no hablás con el aire. Dijo, bueno, supongo que Massa y Cristina, que son Massa y Cristina contestaron que ellos no habían dicho eso. Te digo, en otras movilizaciones, no recuerdo cuál fue la última vez que nos reprimieron allá de afuera, pero creo que fue en el 18 cuando se trató el presupuesto, estaba la valla, de la valla para dentro del Congreso la Federal, de la valla para afuera, la policía de la ciudad. Es difícil, claro, acá al no haber valla vos decís dónde empieza uno, en qué momento empieza el territorio federal y en qué momento empieza el territorio de la ciudad. Porque hay que aclararle a la gente que cuando ustedes manifestando y nosotros cubriendo, hay todas unas reglas en la calle de las manifestaciones, sí, que cuando se rompen es cuando arrancan los quilombos, pero vos sabés dónde está la policía de la ciudad, dónde están las vallas, dónde está, porque así se pacta incluso muchas veces con los comisarios en la calle. No es que se pacta, pero hay alguien a cargo del operativo y hay alguien a cargo de la seguridad que sabe y vos sabés y sabés también cuando te van a reprimir porque empiezan a abrirse las vallas, hay como ciertas cosas que es verdad lo que vos decís. Como un ballet, digamos que ya todos conocemos. Terrible, pero conocemos cómo funciona el aparato represivo. En este caso, por lo que se ve, no había vallas y no había tampoco policía cerca, pero eso ¿Puede ser que hayan sido infiltrados? No, yo no puedo afirmar eso porque no lo sé, por eso te digo, yo no comparto los hechos. Ahora, quién fue, no fue, si fue un grupo que se decidió manifestarse de esa manera o no. Pero no es habitual, digo, por lo que uno conoce. La manifestación es cuando una manifestación desborda, suele ser más caótico todo y no una cosa quirúrgica contra una ventana en particular. Claro, después hay que ver si los que tiraron las piedras sabían que era la ventana, la verdad es que esa fue la ventana rota, entonces vos ahí tenés que ver, pero por eso te digo, lo que no puede ser es que desde Ciudad digan, nosotros preguntamos a quién, y del otro lado digan, nosotros no dijimos que no ponga, ¿a quién le dijiste? Son, viste, estas frases construidas a media. Después lo que dice Aníbal Fernández, yo te digo la verdad... Pero hay que decir que además, cayó como una piedra más en la guerra entre albertismo y kirchnerismo. A eso voy, te digo una cosita más y voy a eso porque me parece que lo central es eso y no este incidente. No, por eso. Lo central es en qué marco... Lo espectacular respecto a la pelea. Lo que dijo Aníbal Fernández, te digo la verdad, yo ayer cuando lo vi el tuit, chequeé 2 veces que era él el que lo estaba diciendo, ¿no? Decir que estaban ahí de civil, cuidando, y que es rarísimo. ¿Cómo va a decir que están de civil, que el ministerio... Te veo futuro como la analista política, ¿eh? Cuando dejes, podés venir a trabajar con nosotros analista es muy política. raro. Te veo bien. ¿Sabés qué pasa? Que soy querellante en la mayor parte de las causas, sobre todo las que se armaron por la AFI Macrista, y son los argumentos de los agentes que mandaba la AFI de Macri. No, si la estábamos cuidando en la puerta del Instituto Patria, ¿cómo que la estábamos espiando? Y Aníbal Sí, son los argumentos del G20, de la causa G20. Que también ahí sufrimos las consecuencias nosotros, estuvimos detenidos, presos en esa movilización, que después, bueno, ni Bonadío la pudo sostener, la cerró Bonadío, digo, no es que la cerró, sí, ¿viste? Porque vos... Fue demócrata. Claro, ¿viste? Entonces yo voy adquiriendo una cierta experiencia, cuando veo que Aníbal Fernández dice eso, dije, bueno,
no sé, ya está reconociendo. Yo le pido que a mí no me cuide de esa manera con gente de civil que además no hizo nada, supuestamente, porque si la estaban cuidando y tiran piedra 20 minutos. Bueno, hay todo algo rarísimo que me parece que si vas al fondo de lo que pasaba dentro, yo por lo menos inicié mi exposición dentro del Congreso marcando eso, porque me parece que era el hecho nuevo que estaba ocurriendo, que es que se armó un nuevo eje político. Massa, Larreta, Gerardo Morales, como un nuevo eje político, que es de los sectores del poder vienen pidiendo hace mucho tiempo. Bueno, también por izquierda uno puede decir que puede haber una diferencia de agua sobre cuánto se acepta o no el acuerdo con el FMI. Bueno, este eje político, este centro político o extremo centro, podríamos llamarlo para que sea una definición política más acertada de lo que representan esos personajes, evidentemente conformaron un acuerdo para sostener lo central, que es alinear a la Argentina con el Fondo Monetario, darle un cogobierno de revisión cada 3 meses. Esto puede sonar a frase hecha, pero dentro de 3 meses vas a ver que no. Vamos a estar hablando de la Ingolfam. Y el tipo que tienen sentado en el Banco Central te va a decir, esto no me gusta, hundido. Vos vas a decir, no, pero hay incendios en corriente, quiero mandar tanta cantidad de... No. Quiero hacer este puente, no. No, los docentes piden aumento, no. Vamos a empezar a ver las consecuencias concretas. Entonces, lo que pasaba dentro del Congreso no puede opacarse por ningún otro tema. Eso es lo único que digo, después de haber dicho todo lo anterior. Dentro del Congreso. Ya vendrá un gobierno más responsable, con una sociedad con más conciencia, y bueno, tendrá que subir el Himalaya en pata para resolver lo que ustedes dejaron. ¿Qué piensa Máximo Kirchner? Yo no los veo en el recinto, no lo veo a Máximo en el recinto. Se han escondido con esa pusilanimidad. No pueden dominar su propia tropa, porque algunos que deberían estar ahí están escondidos. También. ¿Qué parte de la historia no entienden que son parte del problema ustedes, no de la solución? No quiere decir que tenga odio como tienen ustedes, no quiere decir que tenga resentimiento como tienen ustedes. Yo tengo amor, yo tengo militancia política, por eso también me hubiese gustado escucharlos cuando algunos, los libertarios, descalificando la política. Por favor, ¿qué hacen acá si no les gusta la política? Están gracias a la política. Así que, presidente, no hay nada que festejar. Nosotros así estamos por votar esta noche. Y ustedes, no se preocupen por Máximo. La vez pasada cuando vino Máximo se levantaron y votaron en contra del presupuesto. Ahora están preocupados porque no viene y quieren que hable encima. Supera eso, vamos, Mario. Gracias, señor presidente. No me gustaría estar en el lugar del diputado Martínez, porque después de la ovación que acaba de recibir el diputado Leiva por la serie de insensateces que dijo, el presidente del bloque es él, che. Así que el presidente del bloque es él, Germán. Es él. Merece todo después de la colección de disparates, pero dentro de disparate, ustedes se dieron cuenta que nosotros lo dejamos hablar, ¿no? Ustedes no pueden. Escuchando a la diputada Torosa Paz, que poco gala hace de su apellido, con respeto lo refiero, hay un sketch de Capusotto que me parece que les cae bien, que es una pizzería en donde los dueños permanentemente insultan a los clientes. Pizzería Los Hijos de Puta, que nuestro maestro de cocina elaboran con mucha dedicación y respeto esa masa crocante que nos caracteriza. ¿Dónde está? Muy amable. Esa puede ser una nueva escuela de negociación. Fue una decisión política ratificar la emisión de bonos que hacía Macri en un delivery que le pedían de Estados Unidos y emitía los bonos que los bonistas querían. Ni a Cositorto se le ocurrió prometer los intereses que prometía Caputo. ¿Cómo es lo de Cositorto? Mira, se me ocurrió ahí, porque viste cuando vas hablando y me trabo y digo, ¿qué es la última estafa que escuché que te prometían unos intereses maravillosos? Y me vino a la cabeza Cositorto. Y la verdad que Caputo, 8 años en dólares, 8% en dólares por 100 años, qué sé yo. Claro, estaba cerca de Cositorto. ¿Cuánto estaba? Sí, estabas, 7 era. 7. Sí, pero era 7 por mes. Cositorto tiene orden de captura y a Caputo lo reivindican en el Congreso, así que...
habría que pensar quiénes son los otros estafadores en este país. ¿Cómo se pensás que se va a sentir la presencia del acuerdo con el FMI en la vida cotidiana en los próximos meses? Mira, primero hay uno que es este acuerdo político para sostener el acuerdo, valga la redundancia, con el esto fondo. es la superestructura, Esta la es vida superestructura. cotidiana. Yo lo felicito a tu editor porque logró agarrar las perlitas de la sesión. Ese no fue el contenido general de la sesión, ¿eh? Él buscó lo picante de cada uno. La sesión se dio en un clima de amistad total. De hecho, Tolosa Paz, es muy injusto lo que dice el diputado Loredo. El día anterior, cuando Gerardo Morales nos empieza a atacar a quienes no vamos a votar el acuerdo con el fondo, Tolosa Paz lo aplaudía, a Gerardo Morales. Entonces no era un clima de guerra civil ahí adentro, no se tiraban piedras adentro. Adentro había un acuerdo político, estaba Massa sentadito ahí, Gerardo Morales que venía y se paseaba mostrando su señorío, y la gente de Larreta sosteniendo los eso. 202 votos. Claro, entonces... Está bien, pero esos 202 votos van a durar nada. Van a No durar hay. nada y ya el gobierno tuvo que empezar a aceptar las condiciones de Juntos por el Cambio. Esta ley se vota bajo los términos de Juntos por el Cambio. Está bien, pero el Eso gobierno te estaba marca- arrinconado contra los términos para no No, el entrar gobierno en estaba arrinconado, mira, esa es la única que no. El gobierno de última se arrinconó solo, porque el que se fue poniendo en el rinconcito, diciendo yo pago, yo pago, yo pago, yo Esto es lo pago... que dice el documento de la Cámpora. Te veo coincidencias extrañas. No, la Cámpora lo dice 2 años después. Tendría que haber escuchado el Frente de Izquierda que lo viene diciendo de diciembre del 2019. O antes, porque si elegiste a Alberto Fernández de presidente no es para que sea el Che Guevara, ¿no? No. Todos conocían quién era Alberto Fernández. Entonces, si elegiste a Alberto Fernández de Bueno, presidente... para moderar el frente de todos. Porque también la lectura que... Y es lo que dice, bueno, hizo. la sociedad está corrida a la derecha, entonces para moderar... Es otra gran discusión. Siempre la sociedad está corrida a la derecha y te pide que te corras un poquito más a la derecha, lo cual hace que estés cada vez más a la Digo, la derecha. proporción de los votos. No, yo creo que no es así. Yo creo que las relaciones de fuerza se construyen, fundamentalmente se construyen en la calle, y todos estos sectores siempre buscan lo que es mejor para seguir manteniendo el poder. Entonces van corriéndose a la derecha, van resaltando a personajes, algo que hemos hablado con vos en otra ocasión, de derecha para que corran la agenda un poquito más a la derecha y todos se van aceptando. Ahora, ¿eso es un mandato divino? No es un mandato divino. Así lo aceptan y Alberto Fernández fue elegido para ser un moderado centro y pasó de moderado centro a ser un señor que cada vez que las grandes patronales le hacen ¡bu!, retrocede. Hay que tener cara para hablar de la soberanía alimentaria en un país con más de la mitad de los pibes bajo la línea de pobreza y con hambre o mal alimentados. Decir soberanía alimentaria, voy a expropiar a Vicentín, vienen los estafadores dueños de Vicentín, tenés una reunión y retrocedés y no se volvió a hablar del tema. Entonces está bien. No, entró en la larga, en el largo intestino de la justicia y no se supo más nada. Intestino, sí. No, viste que tienen vueltas y vueltas, por eso. Intestino, no voy a seguir con la metáfora. ¿Sabés cómo termina eso? Entonces, así te puedo poner cada una de las cosas que Alberto Fernández fue haciendo. La primera ley que se vota en el Congreso, una de las primeras que se vota, que es prepandemia, o sea que no pueden culpar a la pandemia para nada, es recortarle 160 millones de pesos a los jubilados. Y lo vota todo el Frente de Todos, todos. Los que se dicen nacionales populares, los que hablan de la patria grande, los que decían voto con la nariz tapada. Yo no sé cómo se les ocurre sacar esas metáforas. ¿No saben que eso fue lo que se dijo para votar la obediencia debida? O sea, ¿no leen un poco de historia argentina? Voto con náuseas. De Federico Storaño. Claro, Voté con náuseas. pero no te llama la atención que nadie dice, no puedo volver a repetir algo que fue terrible para la historia argentina y que peleamos muchísimo para tirar abajo la obediencia debida y punto final. Entonces ves un Congreso con frases estridentes, pero hay que ir al fondo. Hay una cifra que es terrible. Yo siempre comparo previo a la dictadura, ¿no? Porque la dictadura es un corte histórico en nuestro país y permite ver perspectiva. ¿Qué pasó con los gobiernos constitucionales posteriores? Hoy el ingreso promedio es la mitad del de 1974. La mitad. La mitad. Y es importante, primero porque el acuerdo con el fondo... Con más necesidades, porque ahora hay muchas más necesidades reales de comunicación, de tecnología, hay otras necesidades. Sin posibilidad de acceder a una vivienda, ya es imposible de hace muchísimos años, con un montón de limitaciones. Pero el acuerdo con el fondo, ponele que le va muy, muy bien a Guzmán, le va fantástico, consigue 2 cosas: patear la crisis de deuda para dentro de 2 años y mantener esta situación terrible. Porque el acuerdo con el fondo es recesivo y además es inflacionario. Es mentira que es multicausal. ¿Te acordás la vieja discusión de si nos ponemos...
escolástica. ¿Qué importa si es multicausal o no? Si el acuerdo con el fondo tiene una perspectiva de mantener la inflación para que el principal ajuste se haga vía inflacionaria. A ver, Juan Pablo Godoy Vélez, ¿por qué hay tanta baja de empleo en blanco? ¿Es tan difícil que la gente entre al empleo en blanco? ¿O son los planes también operan como una manera que los trabajadores no quieren tener empleo en blanco? Tienen el plan y entonces prefieren salir a hacer chango. Bueno, ese es un reclamo que varios dirigentes sociales vienen haciendo desde el año pasado, que justamente tiene que ver con que, primero, por un lado, por la patronal tenés sí que tener a la gente en negro le sale mucho más barato. Digo, hay una resistencia a la registración por parte de la patronal. Y también por parte de los trabajadores, vos tenés muchos casos en los que, ante la posibilidad de perder un plan, el trabajador prefiere no estar registrado. Y todo esto justamente atenta contra el sistema jubilatorio, bueno, atenta contra muchas cosas, ¿no? ¿Está mal planteado legalmente la cuestión de los planes y el empleo en blanco? Porque cuando vos le preguntás a los ministros, te dicen, no, es fácil, te hacen una cuenta y dicen, no, siguen cobrando, cobran la mitad, y después cuando en la práctica vos querés contratar a alguien que tiene un plan, siempre lo termina perdiendo. Sí, habían amagado el año pasado con, de hecho había salido un decreto que la verdad no tengo conocimiento de que haya tenido mucha operatividad, pero donde justamente la idea era ir convirtiendo los planes sociales en trabajo genuino. Bueno, me parece algo que quedó, ustedes piden también. ¿Por qué es tan difícil? Quedó en el aire. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Además es una de las grandes concesiones que Alberto Fernández hizo a la derecha, a la reta y demás en la asamblea del 1 de marzo, es tomar todo ese tipo de argumentos. Recién te lo dije, el ingreso de la clase trabajadora, de los sectores asalariados de la Argentina es la mitad de 1974, en una economía que depende fundamentalmente del mercado interno. Ahí tenés... Claro, ¿deprimiste el salario o deprimís la economía? Pero no, está bien, pero el año te pasado estoy dando una explicación marxista ni lo que yo pienso que hay que hacer. Te estoy dando una descripción de la realidad y una radiografía. Pero ustedes van a las marchas y piden que los planes se conviertan en trabajo genuino. ¿Cómo? Pero generando puestos de trabajo, porque la concesión que te digo que hace el gobierno, es decir, hay que convertir los planes sociales en puestos de trabajo. ¿Y dónde están los puestos de trabajo? Entonces, salvo algunas cosas particulares donde los planes sociales han servido para mantener la continuidad, por ejemplo, los trabajos llamados golondrina habitualmente, y demás que pueden cubrir miserablemente, porque pensá que es la mitad del salario mínimo lo que cobran, la mitad del salario mínimo, en un país que... Pero ahí lo que te dicen es que hay que darle facilidades al empleador. Bueno, para que contrate. ahí voy. Esa es la pregunta más interesante porque es falsa. Volvamos a 1974, sale la ley de contrato de trabajo, la famosa ley Centeno. Mucho más dura que la que existe hoy, porque la que existe hoy fue rebanada por la dictadura y el menemismo. Es que al final las facilidades No, déjame terminar el razonamiento. Sí. ¿Cuánto había de desocupación? 4% en el 75. Muy bien. Y tenías casi todo el empleo registrado, muy poco trabajo no registrado. ¿Es un problema de la ley o el problema pasa por otro lado? Entonces, los que dicen que el problema es que las leyes son muy duras, lo que te están diciendo es un problema netamente ideológico, que no tiene nada que ver con la realidad, que quieren flexibilizar para que los grandes... ¿Es un problema de la ley o de la economía? No es un problema de la ley, justamente es un problema de la economía. Tenemos hoy por hoy un 40% de trabajo no registrado. Y aparte, cada vez que hablan de, generar beneficios, siempre son beneficios para despedir. Cuando en realidad lo que tenés que generar en todo caso son incentivos para bajar impuestos cuando se toman empleos nuevos. Las pocas veces que lo hicieron funcionó. No, y, Caballo hizo un gran regalo a las patronales, que es recortarle aportes patronales, y no funcionó. Nunca hubo tanta desocupación como después de eso. No, es falso, no pasa por ahí. Es mentira que recortando aportes patronales, es decir, desfinanciando el ANSES, de donde después van a cobrar los trabajadores cuando se jubilan, o recortando leyes, vas a tener más empleo. La UOCRA, el trabajo en el campo, el trabajo doméstico, son los sectores con más informalidad y que tienen las peores leyes laborales. Que más generan laburo. Y bueno, entonces hablemos de estadística, porque si no, lo demás es ideología. De derecha la de ellos, de izquierda la mía. Pero después están los datos. Gracias por venir. Gracias. Vamos